El domingo pasado estuvimos hablando acerca de un tema que llamamos buscadores de la verdad, buscadores de la verdad. Para no dar por sentado que nosotros estamos en la verdad. Y no quiere decir que no sea así, pero quiere decir que tenemos que profundizar, que tenemos que analizar, que tenemos que crecer y desarrollar los principios, las bases, los fundamentos, es decir, llegar a ser buenos arquitectos de la palabra de Dios, porque somos eso. Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Se habla de una arquitectura y de una construcción. A veces nosotros nos quedamos solamente con la base, con el piso y con las columnas, ¿verdad? Y nos sentimos bien. No importa que por los lados se entre el aire porque no hay pared o porque una parte del techo no lo hayamos construido, igual allá alguna cosa se solucionó, pero ahí sirve la casa. Esa es la idea del texto de 2 de Corintios 13:5 que el apóstol Pablo escribió diciendo, examínense, examínense, es decir, miren alrededor, dentro, afuera, para ver si están en la fe. Porque la fe hay que también revisarla, analizarla y entenderla. Pruébense a sí mismos, es una prueba personal, porque lo que Dios quiere es tener hijos que sean disciplinados en sí mismos, que se convenzan en sí mismos, que maduren en sí mismos, que se afirmen en las verdades por sí mismos, lo cual no quiere decir que no necesitemos la ayuda los unos de los otros, porque para eso somos iglesia y por eso la palabra dice por qué somos, qué significa ser un miembro, qué función tienen los demás miembros y qué forman todos los miembros de una comunidad. Pero examínate, crece tú, de tal manera que no estés dependiendo siempre de otras personas. La dependencia es buena, pero también puede ser mala. Y a veces nos hemos acostumbrado, eso sucede en las relaciones, en la familia, especialmente con los hijos. Pero no únicamente, también sucede que el esposo puede ser dependiente de la esposa o viceversa. O los padres dependen de los hijos, por lo menos en su mente, en su corazón, tienen la esperanza, como en nuestra cultura se nos ha enseñado, de que los hijos son la esperanza de los padres para cuando ellos estén viejitos. Y resulta que eso no es de la fe, no es bíblico, porque eso es una acción egoísta y de falta de visión y de entendimiento de la vida. Entonces, pruébese a sí mismo. No tenemos que estar pensando, mire, una persona inmadura, una persona que no crece suficiente, cualquier cosa le afecta. Una palabra, una mirada, una actitud. Viven dependiendo de lo que sienten y de lo que ven, a pesar de que cantamos que no viviré de lo que sienta, ni de lo que vea. Ahora que yo estaba mirando eso, estaba pensando en esto. ¿Cuántos hay que cantamos esas canciones con una profundidad muy real de la palabra, pero a la hora de la verdad no lo vivimos? Porque sí vivimos de lo que sentimos o de lo que vemos, de lo que otros hacen o no hacen, nos dicen o no nos dicen. Y eso puede ser motivo suficiente en nuestro contexto para que muchos abandonen su lugar en una congregación y digan, yo me voy de acá. Bueno, esa es una naturaleza rebelde como la de los niños desde temprana edad la tienen, porque nacemos así, ¿no? Por eso es que necesitan disciplina. Ahora, acá también la disciplina debe ser una disciplina autoimpuesta por nosotros.
Nosotros tenemos que aprender a autodisciplinarnos. Claro, necesitamos que nos enseñen al principio, pero la enseñanza de la disciplina de los niños es que aprendan a autodisciplinarse. Y que entiendan el entorno que viven en cualquier lugar. Y lo hagan con la responsabilidad que requiere, porque es una persona que va madurando, que madura. Entonces, cuando hablamos de esto, también el Señor dice, ¿no se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? ¿Usted se imagina al Señor dentro de nosotros, que sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que hacemos, y a veces actuamos como si no fuera así? No somos conscientes de eso, porque nos enojamos sin razón, hablamos y decimos palabras que no debemos decir, juzgamos a otros y no nos juzgamos a nosotros mismos. Vemos la paja en el otro, pero no la viga en nuestro propio ojo. Eso es lo que somos. Por eso necesitamos madurar. Entonces, cuando hablamos de la verdad, y no solamente es verdad, sino también fe y arrepentimiento, que son tres palabras que quiero dejarles, a ver si lo podemos lograr esta mañana. Lo que estoy diciendo es un poquito repasarlo del domingo pasado. Pero ¿qué es la verdad? Y dijimos que la verdad está revelada en tres aspectos fundamentales que Dios ha dado para nosotros. Número uno es las escrituras, la palabra de Dios, que tenemos que leerla. Es de ahí donde comenzamos a saber cómo se estructura y cómo se edifica. Es ahí donde están las bases de la arquitectura para la formación de la vida, la familia, la iglesia y la sociedad. Las escrituras. Tiene que tener una convicción absoluta de que esa palabra es palabra de Dios y no que tal vez unas cosas sí y tal vez otras cosas no. Y hablamos de esto porque estamos viviendo, como les he comentado, en una era ya no moderna, sino posmoderna. Y la era posmoderna es que la escritura no sirve, la Biblia no es vigente, por lo tanto Dios tampoco. Entonces, la importancia de la palabra. Lo segundo es la importancia de la creación, la naturaleza, la creación del mundo, pero no solamente del mundo, sino del universo. Y en todo eso hay una riqueza inmensa que lo deja a uno admirado si tiene un poquito de percepción espiritual. Porque quienes no han nacido de nuevo no pueden ver el reino, no pueden entrar en el reino, están en tinieblas. Y por eso la ciencia, aunque ve y descubre muchas cosas, no se acerca a Dios porque han quitado a Dios de sus vidas. Y entonces piensan que es el hombre, el inteligente, que descubre ciertas cosas. Y nada existe sin que Dios lo haya creado. Y en tercer lugar, la razón, porque estamos hablando de nosotros respecto a todo lo demás. Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. Y una de la imagen y semejanza de Dios es que Él nos hizo. Bueno, hay tres aspectos. Somos seres espirituales que nunca moriremos porque Dios no muere. Si muriéramos definitivamente y la Biblia dijera cuando usted se muere, se acaba todo, no hay cielo ni hay infierno, entonces ¿para qué estamos acá? ¿Y cuál sería la razón de vivir en un mundo tan lleno de conflictos, sin esperanza? Ahí sí que Putin espiche el botón rojo y se explote todo. Sí. ¿Para qué? Pero la mayoría está diciendo, no, cuidado con eso. Hay que buscar la paz. Porque hay una razón que nos dice que la vida es buena, que lo que vemos es bueno, que lo que tenemos es maravilloso, pero el hombre común y corriente no valora esas cosas. Ok, también dijimos que nuestra conciencia es examinada
Tenemos una forma de ver, de pensar, de evaluar por Dios, por nosotros mismos y por otros. Ahora, llegando al aspecto de la verdad, ¿qué es el concepto bíblico de la verdad? En primer lugar, verdad significa firmeza, significa fidelidad, confiabilidad. Verdad en la Biblia viene del griego aletheia, que son dos palabras que componen esta palabra. La palabra a, que es un participio negativo, y la palabra lantano, que significa esconderse. Es decir, el participio negativo de a, como atípico, por ejemplo, ¿no? Ese participio aquí para verdad es opuesto a lo oculto, porque la otra palabra, lantano, significa esconderse, pero a quiere decir revelado. Es porque los griegos no entendían y no sabían qué era la verdad. Para ellos la verdad era una sombra, era una idea, pero sabían que detrás de esa sombra o de esa idea había algo más, pero no sabían qué era. Y por eso para ellos la verdad era o se mencionaba como aletheia, que quería decir escondido, no revelado, no sabemos, no se sabe qué es la verdad. Esto, el mundo que vivimos es una sombra. Lo analizamos, la naturaleza es una sombra, los animales, los árboles, los frutos, todo, el ser humano es una sombra, pero ellos no querían acercarse a la verdad porque siempre se ha rechazado la verdad. Es decir, el mundo pagano no conoce a Dios. Nosotros lo conocemos y leemos la Biblia y sabemos que hay un pueblo que se formó con Abraham, que Dios lo trajo después de algunos esfuerzos y de algunas historias que se desarrollaron en el mundo, y finalmente el Señor crea un pueblo que trae permanentemente la revelación de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para nosotros la verdad no es una sombra, no es una idea, no es algo que los teólogos dicen, no es algo que algún filósofo comenzó a desarrollar, sino que la verdad ha sido revelada por Dios a través de Jesucristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Por eso Juan, cuando escribe esta palabra, pone la A antes, para decir: esta verdad ha sido revelada. Nosotros la conocemos, la experimentamos. Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso mismo os anunciamos. ¿Dónde está escrito eso? En las cartas de Juan. Ellos no estaban anunciando una idea. No, Jesús vino, pero yo creo que era un espíritu, que algunos creyeron eso. Y los discípulos hasta lo estaban creyendo cuando él murió y antes de la resurrección. No sabían qué había pasado. Todo se desboronó, vieron sombras. Pero cuando Jesús se apareció, le dijo a Tomás: venga, no seas incrédulo, sé creyente. Pon tu mano, tu dedo en mis manos, en mi costado, y ve que yo mismo soy. Él es la verdad. Amén. No es una idea. Ha sido revelada al mundo, ha sido revelada a sus discípulos, ha sido revelada a su iglesia, a ti y a mí. El enunciado que dice la Biblia en Salmos 19:9 es: el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y
La declaración nuestra es en Salmo 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día y todos los días. Segundo, el concepto bíblico de fe. Fe viene del griego pistis, que significa evidencia. ¿Qué significa fe? Evidencia. Evidencia, convicción moral. Es decir, que dentro de nosotros y en esa fe hacia la verdad sabemos qué es el bien y qué es el mal. ¿Qué es mentira y qué es verdad? ¿Qué es bueno y qué es malo? Es una convicción. El verbo primario de pistis es pieto, que significa convencer con argumentos, significa confianza. Hay algunas canciones, y esta mañana estaba escuchando una canción que hablaba de fe, porque nosotros nos hemos acostumbrado a pensar, tal vez un poco inconscientemente, porque no pensamos más allá de lo superficial, que la fe es algo a lo cual uno se manda, se tira, ¿no?, a un vacío, como esos que se mandan de arriba del puente colgados de una soga. Tienen fe, ¿no es cierto? A algunos les ha fallado porque plum, se tortillan contra el suelo, porque rompió la cuerda. La fe no era suficientemente evidente, ¿no es cierto? Pero fe es evidencia. Por eso Hebreos dice, es pues la fe, la certeza, es la convicción. Mire, no es tirarse a un vacío, no es voy a ver si. Nosotros usamos la fe como un ensayo muchas veces. Yo voy a ir a tal lugar y voy a ir a trabajar a ver si me va bien. Espero que me vaya bien. Eso no es fe. Es una esperanza. Porque muchas veces el camino que hemos decidido tomar, el rumbo o el lugar que hemos decidido ir, no es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y muchas veces hemos estado intentando hacer muchas cosas, construir muchas cosas a nuestra manera, a nuestro parecer, para ver si eso me da resultado. Y eso no es fe, aunque lo hacemos con fe. Ok. Entonces, la fe no es creer a pesar de la evidencia. Quiere decir, no es que yo veo la evidencia, pero creo otra cosa. Mire, el mundo secular, o el mundo pagano, cree en los cielos y cree en la tierra. Ve al hombre, ve la humanidad, ve los países, las naciones, los continentes. Tiene la ciencia, la tecnología y todo esto. Sin embargo, actúa como si no tuviera conocimiento. ¿Por qué? Se mata a sí mismo, se destruye a sí mismo. Ya no son suficientes el hecho de que hay hombres y mujeres, sino que si alguien quiere ser hombre siendo mujer o ser mujer siendo hombre, puede. Y es un fracaso absoluto. Y eso es parte de ese paganismo y de ese hacer al hombre como un Dios. Usted determine lo que debe hacer. Usted puede. Es la misma cosa del Edén cuando Satanás fue allá y les dijo a Adán y Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? No, ustedes van a conocer realmente el bien y el mal cuando coman de ese fruto. ¿Y qué pasó? Un fracaso absoluto. Pero el hombre insiste en hacer ensayos diciendo que esa es la solución y la esperanza, y cada vez hay más fracasos.
La fe, entonces, no es un salto al vacío, a la nada. Es una fe que está basada en hechos que se expresan en la creación, en la razón y en la realidad de la presencia de Cristo que vino al mundo a salvar y dar la vida por todos los que creen. La presencia de Cristo en el mundo nadie la puede negar, aunque quieran, aunque hayan querido. Es histórico. Hay evidencia de toda clase y de todas formas. Es más, en cada año, en cada década, en cada siglo que ha pasado a partir de entonces, miles y millones de personas han sido transformadas por el poder de Cristo, por el poder de su resurrección, por la presencia de Él en la tierra a través del Espíritu Santo, que opera esas transformaciones. Tercero, el concepto bíblico de arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente sentirse mal después de haber pecado. No es eso, aunque es parte de. Por supuesto, cuando pecamos nos sentimos mal, terrible. Así sea un pecado pequeño. ¿Sabe por qué? Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Y la más mínima raya se nota en la conciencia, se ve reflejada en la mente, en el corazón. Entonces, el arrepentimiento es, además de sentirse mal y darse golpes de pecho, es un cambio de pensar, una manera diferente de ver las cosas. No es sentir dolor por un tropezón que me di ahí en la casa, en el zaguán, por una piedra mal puesta ahí, que puede ser un jarrón, una pata de una mesa, o un tenedor puesto allí, sino cambiar esas cosas, quitarlas del camino para no volver a tropezar en eso. Eso es razón, arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que tú entiendes que hay cosas que no debes hacer, caminos por los cuales no puedes seguir andando, pensamientos que no debes darles cabida en tu corazón, actitudes que tienen que quedar atrás, pero que es tu convicción, es tu decisión hacerlo. Arrepentimiento viene del griego metano, de donde viene la palabra metamorfo, de donde viene metamorfosis. Ya saben qué es eso, ¿cierto? Aquí se ha hablado de eso alguna vez. Es el proceso de la oruga a mariposa. Esta semana estábamos allí en San Francisco con Oli y ahí en el parte del patio que hay allá, yo vi una mariposa linda, estaba ahí. Por la mañana pasé, pensé espantarla con el pie, pero me arrepentí en el último segundo, microsegundo. Y pasé por un lado porque estaba bonita, estaba linda, estaba bien completa ahí. Y pasé para allá. Se me hizo raro que no se movió cuando pasé. ¿Y será que está dormida? Porque a veces se duermen, ¿no? Volví y pasé por el lado y la dejé ahí. Después volví otra vez a pasar por ahí y entonces le hice así un poquito y no se movió. Y me di cuenta que había sufrido un accidente, yo no sé qué fue, pero estaba pegada contra el piso con su propia sangre, digámoslo así. Sí, pero estaba bien, ¿no? Entonces yo pensé, vea dónde vino a parar el proceso de metamorfosis de esta mariposa. Porque antes no era nada, un gusanito, ¿no es cierto? Que a uno le puede producir algo no muy grato.
Pero cuando ve la mariposa, y yo la veía ahí en el suelo, y pues, linda, las alas, pensé en eso. Estos procesos son los que tienen que llevarnos a nosotros al propósito de Dios. Porque a los que antes conoció, dice Romanos 8, también los predestinó, los hizo con un propósito, que fueran formados, capacitados, construidos a la misma imagen y semejanza de Cristo, que lo conocemos porque vino a la tierra, lo oímos porque quedó registrada su enseñanza y sus hechos y sus victorias y su gran victoria. Tenemos que caminar hacia el mismo nivel que Jesús nos mostró. Y por eso tenemos que leer la Biblia. Y no leerla por leerla, sino leerla con entendimiento. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? Él nos discipula con su palabra. Pero si no le ponemos cuidado, no importa cuántos mensajes hayamos oído en la vida, como dicen por ahí, entró por un oído y salió por el otro. Al entrar en el uno, dijimos amén. Al salir por el otro, dijimos no sé. ¿Quién sabe? Arrepentimiento es recordar. En otras palabras, es rementalizarse. No siga pensando en el concepto de la cultura del mundo. Rementalícese con la palabra. Escuche, crea, haga, forme su vida, examínese. Recordar es ponerle cuidado a las escrituras. Entonces no es solamente arrepentimiento, no es solamente tener un corazón nuevo, que sí lo puedes tener. Eso no se puede discutir si usted ha aceptado, confesado a Cristo como Señor de su vida, pero necesita tener una mente renovada, transformada, una mente nueva, la mente de Cristo en su corazón. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento, entonces, ay, la embarré, ay, Señor, perdóname, ay, no, sino aprender de la experiencia y no volver a caer. Y no tienes que caer para aprender, tienes que oír y entender que ese no harás del Señor es para tu bien. No tienes que ensayarlo. Como alguien dijo, yo nací cristiano, cristiana en mi hogar, no sé lo que es el pecado, no sé lo que es el mundo, así que tengo que ir a conocer al mundo para saber de qué me arrepiento. Y algunos están con esa mentalidad, ¿no? ¿Y sabe qué pasa? Eso es como el que dice, no meta la mano en la corriente ahí, ¿no? O allá arriba, donde pasan los cables esos, ¿no? Porque mete la mano, quiere experimentar para poderse arrepentir y se achicharró. No tuvo tiempo de arrepentirse. Entonces, mis hermanos, estas palabras, verdad, fe y arrepentimiento, que estamos dando una connotación más allá para que las entendamos mejor, para que sepamos que la vida cristiana no es rito, no es religiosidad, no es decir amén y gloria a Dios, sino realmente aplicar la palabra para que nuestra vida sea transformada. Amén. Y que el Señor nos ayude a seguir creciendo a la misma imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo.